Bienvenidos una vez más a Controversias para Jóvenes Católicos, un espacio para temas álgidos, para preguntas difíciles, donde comentaremos también la opinión de la Iglesia ante ciertos temas, pero aunque ella tenga su postura, tú debes emprender un camino para encontrar la verdad o para que la verdad te encuentre a ti. Me encuentro nuevamente con el diácono William Rodríguez, exalumno salesiano, licenciado en Educación Mención Filosofía, maestría en Filosofía, profesor universitario, investigador en ciencias sociales. Bienvenido, profesor. Hoy estaremos hablando un tema que le colocamos por título En fin, la hipocresía. No sé si ha visto ese meme en las redes sociales. Por supuesto, es que en las redes sociales se ven muchas cosas y este asunto de la hipocresía es como un tema que apasiona a los jóvenes, también a nosotros los adultos, pero los adultos en esto terminamos siendo como más realistas en el sentido de, bueno, asumir que eso es un dato de la existencia, es un dato de la vida que los seres humanos a veces nos comportamos según verdad y otras veces, lamentablemente, relativizando un poco la verdad. Por eso que aquí lo conversábamos tú y yo en Los Negros, como se dice en el lenguaje de los medios de comunicación, cómo llevar adelante esta segunda charla que estamos teniendo. Y sin duda que tenemos que hacerlo derivándolo de la raíz histórica. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el pueblo griego, y en concreto en ese escenario que ha sido 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, lo que es Atenas. En Atenas nosotros tenemos un grupo de gente que inicialmente tiene un nombre bonito, pero que después se pervierte, son los sofistas. O sea, los sofistas eran gente que actuaba contra parresía. Y ustedes se estarán preguntando, ¿parresía? ¿Qué broma es esa? Es el concepto griego que luego va a engendrar el concepto de verdad. La parresía es algo así como la actitud de una sola pieza. Es un concepto que, como buen concepto, hace referencia a la cabeza, pero hace referencia a toda la persona. Actuar con parresía, como actuó por cierto Sócrates, es actuar auténticamente, es actuar según lo que debe ser la actitud práctica de un ser humano. Siendo de una sola cara, siendo de un solo doblez. O por lo menos lo que se dice, lo hace, por lo menos. Eso, o sea, lo que después nosotros vamos a llamar una autenticidad de vida, ¿no? Bueno, Platón se dedicó a pelear con ellos, se dedicó a pelear con los sofistas, porque como vengo diciendo, no actuaban de esta manera, no actuaban según parresía, o sea, eran engañadores de las personas. Y no solamente engañadores desde el punto de vista teórico, sino engañadores también y sobre todo en el aspecto de carácter práctico. O sea, actuaban maliciosamente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya estamos diciendo lo primero que tenemos que decir. Aunque a nosotros los jóvenes nos han planteado el tema, y los jóvenes se plantean por su propio desarrollo psicológico, somático, de maduración de sus estructuras personales, plantean el tema en lo negativo, la hipocresía. Este tema tiene un planteamiento en lo positivo, y nosotros hoy tenemos que hacerlo así. En lo positivo es el tema de la verdad. O sea, los seres humanos somos verdaderos, somos auténticos, decimos las cosas como es o no las decimos. Porque la hipocresía sería la afirmación de decir no. Esa es casi una constante en un problema de un salón de clase. En un salón de clase, no, porque no me gusta fulanito, porque fulanito es muy hipócrita y entonces, no sé, no me gusta. Y entonces mucho de su día a día, ya sea en el colegio, ya sea en los ambientes, en el ambiente salesiano, pudiéramos decir, dentro del oratorio quizás, o de repente en la misma familia. Sí, en los ambientes en donde nosotros estamos, en los ambientes educativos, en los ambientes de vida, en los ambientes religiosos o no religiosos, nos encontramos con ese problema. Ya, si queremos meterle ahorita el diente, como antes estábamos intentando, al asunto de carácter, digamos, terminológico, hipo siempre significa por debajo.
Entonces, el hipócrita es el que está por debajo. Entonces, ¿por debajo de qué? Por debajo de la verdad. O sea, es aquel que dice algunas cosas que pueden ser verdaderas y dice y hace otras cosas que no lo son tanto. Es el típico doble cara. Persona que por razones de conveniencia, este aspecto nunca habría que olvidarlo, por razones de conveniencia actúa de una manera. Hoy en Venezuela, desde el punto de vista político y en el pasado en algunos países, es como si la realidad forzaba a la gente a ser hipócrita. O sea, a tener que actuar socialmente con una cara y actuar personalmente con otra. En los muchachos eso sucede, tienen intereses, en los jóvenes sucede, tienen intereses, tienen deseos, quieren alcanzar ciertos logros y se dan cuenta que si son absolutamente sinceros no lo van a lograr. Pero también niveles de presión. Hay Sí. presión social, Claro. presión familiar, Uh-huh. como usted dice, presión a nivel, de repente, ya esto ya para los adultos, presión a nivel económico o político. Sí. Ahora me viene a la imagen también cuando uno ve en esta idea de antecedentes, de dónde proviene la palabra. Cada vez que uno se refiere al teatro y lo googlea, lo coloca en Google, aparecen dos mascaritas, una triste y otra alegre. Y usted hablaba del hipo, ¿no? Por debajo, y la parte de crecida tiene que ver con el rostro, ¿no? Pero son todas las palabras que hacen referencia a una capacidad. O sea, cracia, krato significa capacidad, facultad, poder. Es como la facultad, el poder, el actuar de una persona que está por debajo de la verdad. Ah, ya. O sea, nunca dice verdad. O sea, lo que él está diciendo siempre es una opinión, es una apariencia, es lo que él quiere que los otros crean de él. Exacto. Yo lo relacionaba con una máscara. Pues. Lo es. Entonces esas dos máscaras que aparecen en el teatro se usaban en la antigüedad, donde representaban un papel, contaban las historias de los antepasados. En griego se dice prosopón. En griego se dice prosopón y es el concepto que va a estar en la raíz de nuestro castellano persona. La persona es, como bien se dice, una especie de conformación, sí, una forma, una máscara, pudiéramos decir. El asunto está en que esa máscara o esa conformación de la persona puede arrojar, aquí entra todo el razonamiento psicológico, puede arrojar a una persona tal como ella es, sí, porque si la persona se la quita, en realidad está sonreída, o simplemente una apariencia, porque la persona exacta muestra este cartón, muestra esta apariencia cuando lo que está en el fondo, ¿sí? No es esta máscara, es otra cosa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este asunto de la hipocresía y el concepto de máscara en el teatro, de prosopón o de persona, como luego lo vamos a decir, es fundamental. Es importante que lo tengamos ahí claro. Nosotros utilizamos en un castellano más modernizado el falso. ¿Qué sería el hipócrita? El falso. El que se pone una máscara y actúa según su conveniencia, según una necesidad, según una utilidad, o como tú estás diciendo, también por razones de presión social, económica, incluso a veces por razones de competencia. A veces los muchachos caen en hipocresía simplemente porque se le presiona a competir uno con el otro. Y la persona el muchacho se siente por debajo, porque el otro tiene más cualidades, porque el otro tiene más fama, porque el otro tiene más inteligencia. Entonces la hipocresía es actuar frente a él de una manera y actuar frente a los otros que no le compiten de otra manera. En la serie Merlí, muy famosa por... Que seas crítico con lo que te rodea. Sí, ya sé que es un palo pensar en estos temas, pero es que no creo que los adolescentes solo tengáis en la cabeza el sexo y emborracharos. ¿No? También tenéis miedos, ¿no? Queréis experimentar cosas nuevas, pero estáis acojonados. Sois como actores amateurs antes de salir al escenario por primera vez. Entonces, ellos ante la vida ya no están en el ambiente familiar, ahora están ante una sociedad y entonces ese cambio ya no es la comodidad de las personas que conoce, ahora se encuentra con otros. Y ante esos otros tiene que desenvolverse, tiene que atreverse, salirse de su zona de confort. Y entonces es un reto porque él ahora tiene que mostrarse, pero al mostrarse no lo hace del todo como él es, como se puede mostrar en su casa,
sino que se limita, ¿no? Y entonces en esa limitación a veces tiene que mostrar como que una versión de él u otra, pero como para ir probando cómo son las miradas de los otros, igual que como que si fuera un escenario. Por eso es que me gusta mucho el ejemplo que él coloca. Estamos en un escenario con mucha gente que no conoce y él tiene que, bueno, desenvolverse como que si estuviera haciendo un papel, ¿no? Así. Y en la medida de lo posible se va a colocar una máscara u otra dependiendo de la situación. Y es, digamos, también tiene mucho que ver en este periodo de la adolescencia el tema del desarrollo del cerebro, donde tenemos la corteza prefrontal, que es donde el cerebro tiene que tomar decisiones. Entonces en esta zona del cerebro encontramos el desarrollo del criterio. Y al desenvolverse, justamente ellos están estableciendo como que qué tiene más peso, ellos están desarrollando como que cuándo actuar de una manera, cuándo actuar de otra. Y también ellos en esta etapa pueden tener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, pueden manejarse como que en ambientes que pueden ser, en ideas que pueden ser completamente opuestas, pero al mismo tiempo como que manifestarse a favor de una y de otra al mismo tiempo. Y sucede en muchos casos, y de repente esto apunta a que otras personas, en este caso a los que los rodean, de repente sus compañeros, lo ven como hipócrita, pero es porque está intentando desenvolverse ante un mundo que ya no es tan cómodo como el que tenía antes. Claro, tú has dicho una cosa que es verdad, y en nuestro escenario, en nuestra situación venezolana, posiblemente también en la situación latinoamericana, tenemos, digamos, mucha investigación. Hay un investigador que ya lamentablemente falleció, el padre Alejandro Moreno, doctor en ciencias sociales, que destacó en el estudio de la adolescencia eso que tú estás diciendo. El adolescente está en una etapa de maduración. Incluso el mismo término, aunque es peyorativo, porque adolescente significa el que le falta. Él está en lo que tú estás diciendo. Él está buscando una conformación, él está buscando solidificar su estructura de personalidad, y al buscarlo tiene estos ensayos. Son ensayos, este modo de actuar que a veces nos resulta a nosotros los adultos como timorato, o sea, como si él fuera temerosamente echando para adelante y echando para atrás, y en realidad lo que está buscando es eso que tú dices, una ubicación en una zona en donde pueda decir, bueno, aquí puedo actuar tal cual. Por supuesto, los adultos que trabajamos con jóvenes siempre tenemos ese problema. El problema de obligarlos a ellos contra su propio proceso de desarrollo, que ellos actúen de una manera o de otra. Entonces, los forzamos a ser hipócritas. O a ser adultos. A ser adultos, exacto. Como si tuvieran una permanencia, como si pudieran tener una solidez que todavía no la tienen. Entonces, como estamos viendo, ellos tienen una responsabilidad y también nosotros una. Por eso sí sería interesante, por ejemplo, y aquí quiero introducir la doctrina psicológica de un psicólogo que tiene que ver muchísimo con nosotros, Carl Rogers. Carl Rogers analizaba este problema que nosotros estamos tratando hoy desde la perspectiva de la autenticidad. El ser humano está en una búsqueda continua de autenticidad. Pero la autenticidad no es ser máscara. La autenticidad no es ser como otros me exigen ser. La autenticidad es, al fin y al cabo, aceptarme y actuar como yo soy. O sea, los padres no quieren que, los hijos, no quieren que los padres sean perfectos, quieren que sean humanos. Que estos padres puedan aceptar sus propios déficits, que puedan aceptar sus propias caídas, que puedan aceptar sus propios vacíos, y amándoles puedan al fin y al cabo ayudarlos a ellos a que crezcan en esta área y en este sentido. O sea, deberíamos poder ayudar a que los muchachos pasaran de esa especie de hipocresía a una autenticidad, en el sentido de decirle, chico, tranquilo, aquel tiene unas cualidades, tú tienes otras, aquel tiene un modo de vivir y tú tienes otra. Tú lo que tienes que hacer es vivirte en tus medios, con tus medios y con tus recursos, y respetar que el otro se viva en sus medios, con sus medios y con sus recursos. Ahora, en esa exigencia que viene de parte de los que ya son adultos, ellos se encuentran con realidades como, por ejemplo, que da risa. Yo tengo un ejemplo de los profesores de educación
física, por ejemplo, barrigones, en los liceos que mandan a los muchachos a hacer cualquier cantidad de ejercicios y le dicen, corran, bajen esa grasa y no sé qué. Pero ellos, tú sabes, pueden tener, a veces tienden a tener una condición física que uno dice, pero este no parece ser un profesor de educación física por el aspecto que tiene. Mira, tú estás introduciendo, José, desde la perspectiva existencial, una cosa que a nosotros nos interesa mucho. Nosotros estamos diciendo desde el primer momento que esta serie de controversias quieren ser un camino para que cada quien encuentre su vía, su camino. Pero siempre tenemos que ver, y lo estamos haciendo, cómo hay un camino que otros han recorrido y que a nosotros nos puede ayudar. El primero yo lo acabo ya de nombrar, es la propia experiencia de nuestros padres y educadores, que ayer fueron jóvenes, que han estado todo el tiempo en contacto con este mundo y que ahora nos pueden ayudar, nos pueden mostrar una luz para nosotros caminar. Y otro, tú lo estás diciendo, es el Evangelio. Ayer nosotros escuchábamos el Evangelio de Marcos, el capítulo 6. Y Jesús decía exactamente eso que tú estás diciendo. Se encuentra Jesús con los fariseos y los fariseos le critican a Jesús, le dicen, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano antes de comer? Eso es un acto de impureza. Y entonces Jesús les hace ver que ellos son hipócritas, los fariseos son hipócritas por una razón muy sencilla, porque los fariseos están guardando una apariencia de pureza, están presentando una imagen frente a los demás, cuando el fondo es que ellos tal pureza no la tienen. Entonces muy bien, entonces aparece ahora otra cara, o está apareciendo otra cara de la hipocresía. En la hipocresía se dice una cosa y se hace otra. Como este profesor que quiere que los muchachos supuestamente se ejerciten y él mismo no es modelo. Aquí va el drama que tienen los adolescentes con nosotros los adultos, que a veces nosotros los adultos le decimos a los adolescentes, haz tal cosa, estudia, ve a la misa, qué sé yo, pórtate bien, y nosotros somos los primeros que damos un ejemplo malo, o sea, decimos una cosa y hacemos otra, lo que Jesús le criticó a los fariseos. Sí, es que ellos se sienten, yo digamos, entiendo cuando, por ejemplo, tengo un papá que tenga algún vicio, dícese de alcohol o de fumar, cigarrillo, etc. Y entonces él ¿cómo tiene autoridad luego, aunque quiera a su hijo y le quiera decir algo por su bien, cómo tiene autoridad luego para recomendarle que no haga eso que él está haciendo? Sí. Aunque sea porque él lo ame y le aconseje, él simplemente va a ver no va a haber sino hipocresía allí. Sí. De repente el padre lo puede reconocer, pero al hijo le va a costar mucho leer que le están diciendo algo por su bien. Por eso yo decía al comienzo de esta charla que estamos teniendo, y esa idea la quiero transmitir, si se quiere, machaconamente. Lo que hay que hacer, lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer como educadores, y lo que cada joven como educador de sí mismo, pienso yo que tendría que hacer, es ver cómo deberían ser las cosas y aceptarlas. San Francisco también nos enseñó eso, y aceptar aquellas cosas que, aunque no son como deberían ser, realísticamente hay que asumirlas así, porque de otra manera no se puede vivir. O sea, nosotros no podemos vivir en un mundo señalando a los hipócritas, diciendo este es hipócrita, y el presidente es hipócrita, y el cura es hipócrita, y mi papá es hipócrita, y las mujeres son hipócritas, y los hombres somos hipócritas. O sea, no se puede vivir así. Lo que nosotros tendríamos que hacer es, con nosotros mismos y con las personas, lo decía San Francisco de Sales, hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia significa, bueno, las personas somos así, debemos hacer el esfuerzo por caminar, yo mismo debo hacer el esfuerzo por caminar para ir alejándome cada vez más de la hipocresía y no ser tan duro con el otro, que posiblemente, hay que creer en la buena fe del otro, que posiblemente también está dando unos pasos, pero le cuesta por eso que tú estás diciendo, porque hay mucha presión social. A veces, por ejemplo, fíjate el caso de nosotros los educadores, los que somos formalmente educadores. A veces nosotros tenemos que ser hipócritas por presión social. Es decir, estamos en ciertos espacios, entonces nosotros ahí tenemos que aparentar que nunca decimos una grosería, o tenemos que aparentar que nunca estamos tristes, o tenemos que aparentar que nunca tenemos necesidades. Dígame, cuando se trabaja a ciertos niveles,
Yo tengo algunos colegas que, por ejemplo, van a la universidad trajeados, de traje y corbata. Es una apariencia, porque si uno se pone a analizar, es de alguna manera hipocresía, es transmitir la apariencia de que se está muy bien, de que se tiene un nivel económico, no sé, como el que no tiene nadie, cuando al fin y al cabo han surgido entre nosotros incluso asociaciones para permitir que los profesores tengan zapatos, porque es sumamente difícil hoy en situación económica como la que estamos viviendo tener esos bienes. Entonces hay una presión para hacernos a nosotros aparentar. Hay profesiones en donde, me decía una vez un amigo, en donde se vive de la apariencia. Y tú dirás, y quienes nos están viendo ahorita dirán, ¿pero cuál? Por ejemplo, el derecho, en donde el abogado vive de la apariencia, vive de un traje, vive de un lenguaje, vive de una serie de procedimientos legales en donde él es el garante de la ley, de la justicia. Yo pondría un ejemplo también a la mano como antes el payaso, el que hace cómica, pero ahorita ya se le puede llamar stand-up, los que cuentan chistes, y de repente él puede hacer cómico algo para que la gente se ría, pero a él incluso no le puede parecer cómico. O sea, él puede tener su postura ante los chistes que fabrica, pero él quiere es como que fascinar a la audiencia, llamar la atención, hacer reír, y tiene que hacer chistes de cosas en donde de repente, donde ponga incluso ejemplos falsos. Entonces es un buen ejemplo. Yo pondría, ahora entrando un poco a nivel de memes o de cosas que uno ve por internet, como el de En fin, la hipocresía, casos como que hay quienes defienden el tema de las mascotas, que está muy bien en países desarrollados, casi que se le trata como un bebé, se le compra de todo, pero tú encuentras en internet posturas como que defienden, por ejemplo, el perro, el gato, este tipo de animales domésticos, pero nos encontramos con otros animales como la vaca, el cochino, la gallina, que sufren condiciones terribles en este tema de la producción en masa, de la que tampoco estoy de acuerdo, porque uno ve que en las imágenes hay cosas que uno se pudiera trabajar de otra manera, solo que por la ambición y el ahorrar, qué sé yo, dinero, entonces se va por lo fácil y los animales terminan, o sea, se termina haciendo incluso un daño ecológico, ¿no? Entonces, claro, hay quienes hacen cómica de quienes defienden al gato, al perro y tal, pero cuando van a comer se comen su cochino, su carne de res. Correcto. Entonces uno dice, claro, a veces uno tiene una postura radical con algo, pero no se da cuenta, por lo menos en este caso, cuido a mis mascotas de una manera, pero no, si es otro tipo de mascota, eso ya queda como que fuera de... O peor aún, hay una especie de defensa de las mascotas, pero no del ser humano. Es otro. Entonces, por ejemplo, cuido a mi mascota y la llevo en carritos de esos en los cuales se conducen a los niños, pero después no tengo ningún problema en defender una postura pro-abortista. Ajá. O una postura en donde, esos muchachos que andan por ahí pidiendo, que fastidio, que... Exacto, en este mismo tema del aborto hay imágenes donde dicen, mira qué casualidad que los que están en contra del aborto nacieron. Es una contradicción. Es como... Sí, porque solo se puede, para defender el aborto, que es la muerte, se ha nacido. Por eso, en fin, la hipocresía se volvió viral porque había muchas cosas que decir y ahí yo siento que hubo como un desahogo, aunque la mayoría eran en tono cómico, habían aspectos como de verdad. De repente, no lo saco como postura quizás un poco crítica, aunque tiene algo de humor, con respecto a las riquezas del Vaticano, porque algunos pudiera pensar, ¿cómo es que la iglesia dice que hay que ser generoso y dar a los pobres y no sé qué? Pero tú sabes, las riquezas del Vaticano, las coronas, el oro y tal, ¿sabes? Eso no lo tocan. Es como algunos pudiera caer en esa lógica, ¿no? Como que si eres hipócrita, mira el padre como está lujosamente vestido y de repente pretende tener su prédica y tal.
cuando, digamos, uno entiende que hay cosas que son patrimonio incluso de la humanidad, que tú no puedes simplemente porque estén hechas de un material hacer lo que tú quieras de eso, porque por ejemplo los cofres antiquísimos de Egipto, que son de oro, entonces porque hay mucha pobreza, vamos a fundir ese oro de donde estaban las momias, que es un tesoro histórico, entonces ahí uno evalúa como que esa lógica, uno cae a conclusiones fáciles como que si fueran de hipocresía, pero pueden tener como que una justificación de peso a veces. Sí, es que el problema con las posturas es que ojalá nosotros hiciéramos lo que el pensamiento filosófico nos enseña, pero lo más seguro es que no lo hagamos. El pensamiento filosófico, por lo menos el antiguo, nos enseña que primero hay que reflexionar para después actuar. Pero por regla general nosotros actuamos y a lo mejor después reflexionamos o no reflexionamos o tenemos para nuestra actuación, para poder justificar por qué actuamos de una manera, porque por ejemplo cuidamos mascotas de este tipo y no cuidamos otras. Entonces para nosotros justificar eso, después ponemos la razón, después ponemos el razonamiento. No es lo que debe hacerse. Yo creo que lo que debe hacerse es que uno debe poder tener, tú lo decías muy bien, un criterio, y formado el criterio en el joven, pero también en el adulto, ser coherente con este criterio. Intentar serlo. Los seres humanos no somos perfectos, pero intentar serlo, acercarnos cada vez más digamos, a una mayor lejanía de la hipocresía, a que yo pueda ser auténtico. Auténtico significa de que yo pueda decir una cosa y hacerlo. Porque ahora veámoslo al derecho. Si un padre no tiene vicio, cumple con el afecto con su hijo, lo sostiene, lo hace crecer, le permite madurar, el hijo debe poder escuchar a su padre como un modelo. Debe poder no solo escucharlo como modelo, sino como buen modelo debe poder internalizarlo y mañana él reproducir esa manera de ser y de vivir. Pero para eso hace falta el drama de nosotros los educadores, ayudar a que el muchacho se madure en un criterio. El criterio es una postura ante la vida. Que en mi vida yo no haga cosas malas, sino que en mi vida yo busque siempre el bien y que el bien se traduzca en servicio, que el bien se traduzca en ayuda del otro, que el bien se traduzca en formarme profesionalmente y en actuar en coherencia con esa profesión. Yo me estaba guardando una frase para el final de Carlo Acutis. Ajá. Él dice, todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Esa es como que de las más poderosas y que provenga de un joven, sí, también lo hace como que mucho más valiosa, una reflexión muy profunda, porque en cierta forma muchos viven para ser como un ídolo en particular. Lamentablemente. Entonces ellos terminan siendo como que, como lo dice Acutis, una fotocopia, como que una copia barata de algo, y él dice, todos nacemos originales, todos tenemos, digamos, algo auténtico que definitivamente no tienen los demás, porque definitivamente la sumatoria de cosas que uno tiene en la vida lo hace único, todas las cosas que uno adquiere de la genética también te hacen único. Entonces, que es importantísimo uno ante la vida, ante ese proyectarse, uno ya no tenga como que tanto la referencia de ser como alguien, aunque sí tomar valores importantes de aquí a allá. No es que yo voy a tener como modelo a un santo para ser casi que como él, sino que tomo los valores de allí y los adapto a mi realidad. Aunque bien sabemos como católicos que tenemos el modelo de humanidad que es Cristo, que a veces uno piensa que no, decir como humano, a veces uno piensa que es como que puede fallar o que puede cometer errores. No, yo soy humano, yo puedo cometer. Resulta que el modelo de humanidad lo encontramos en Jesucristo, y llegando a un modelo como ese, o sea, si yo desarrollo mi humanidad al nivel de Cristo, más bien yo apunto es hacia la santidad prácticamente. Tú estás diciendo en el ejemplo de Carlo Acutis, que a mí me encanta este joven, este muchacho en realidad que ha llegado muy rápido, se ha montado prácticamente en un jet para llegar a la santidad. Dice 2 o 3 elementos que yo quiero destacar.
La única manera de ganar autenticidad, superando, en el ejemplo que tú estás poniendo, la hipocresía, es luchar. Pero el drama es que nuestra cultura moderna, el drama es que el ambiente en el cual hoy vive el joven es el ambiente de la flojera, es el ambiente de dejarse llevar, es el ambiente de relajarse, así se dice, ay, relájate, ay, disfruta y goza la vida. Y en ese relajarse, lo que son mis modelaciones, o sea, lo que son mis conquistas, por yo ir progresando, por ir madurando, no las logro. Tú estás poniendo un ejemplo que para mí es el ejemplo, sin duda, Jesús. Vamos a verlo, suponte que no tengamos fe, pues vamos a verlo como hombre. Cuando uno se pone a ver el Jesús que comienza su predicación, lo que encuentra es oposición. Todo el mundo se le opone, nadie lo quiere escuchar, todo el mundo lo critica. Bueno, este no es el hijo del carpintero. Los fariseos, como acabo yo de comentar, no quieren tener nada que ver con él. Están todo el tiempo señalándolo, todo el tiempo juzgándolo y al final se organizan para matarlo. O sea, eso es un gran ejemplo. Si yo quiero ser yo, auténtico, con mis imperfecciones, pero una persona de una sola cara, yo tengo que luchar. Y esto debemos nosotros, muchachos, tenerlo en la cabeza. No, me caí, pero me paro. Me dieron un golpe, pero yo me levanto y sigo trabajando. En esto los muchachos y nosotros los educadores deberíamos hacer un gran trabajo y no permitirme como joven y nosotros permitirnos como educadores que se vive en el mundo de la flojera. O sea, Don Bosco no le pidió a los muchachos que no vivieran en esa flojera, que no vivieran en aquella especie de desocupación. Hoy un gran drama en los jóvenes es el exceso de tiempo libre. O sea, se la pasan matando el tiempo. O sea, el problema es cómo hago para todo este tiempo que me sobra. Y ahorita en pandemia. Imagínate tú, no, habría que buscar la manera, ahí tenemos que ser nosotros creativos para que podamos luchar, esforzarnos, dedicar tiempo a trabajarnos. Yo no puedo hacer nada porque no tengo ninguna profesionalización. Entonces vamos a buscarte medios de profesionalización. No puedo hacer nada porque tengo tal o cual condición física. Entonces vamos a buscar la manera de mejorarte en esa área que es importante para que tú puedas seguir adelante. O sea, hay que trabajar, hay que luchar por las cosas que uno ama, sobre todo por nosotros mismos. Sí. En ese trabajo yo incluiría el tema del autoconocimiento. En la medida en que uno se conozca a sí mismo cada vez más, que además es una tarea de toda la vida, tú vas a poder ser auténtico porque tú vas a reconocer en ti los elementos que el mundo necesita y que los tienes tú. Así. O sea, digamos, Dios te ha dado algo valioso que no tiene más ninguna otra persona y que precisamente te lo colocó para que eso tú lo pusieras al servicio y así como que tener como colaborar ante tantas cosas que van sucediendo. Y muy importante también la propia historia de vida. Dentro del autoconocimiento, no solamente tu ahora, sino tu antes. O sea, ¿qué elementos hay? ¿Cómo tú has actuado? ¿En qué cosas has reconocido que has tenido otra cara? Para que al momento en que se presente la circunstancia nuevamente, tú puedas presentar tu cara auténtica de verdad. La que te ha dado, la que te ha dado Dios como algo original y auténtico. Yo creo que de esta forma, al menos ya yo siento que he mencionado muchas de las cosas que quería decir con respecto a este tema. Sí, son muchos elementos interesantes y creo que los hemos resumido bastante bien. Deberíamos dejar como mensaje final la necesidad, porque es una necesidad, de que los jóvenes se valoren, se autovaloren, entiendan que no son como una especie de digamos, almacén en donde nosotros los adultos vamos a buscar a ver qué cosa podemos seleccionar o de qué cosa podemos aprovecharnos, sino que los jóvenes se rescaten a sí mismos, sean dignos, dejen de estar escuchando voces de sirena. Las voces de sirena, los cantos de sirena, no existen las sirenas y por lo tanto tampoco existen los cantos. Hay que decirle esto a los jóvenes y los jóvenes lo tienen que entender. Esos cantos de sirena que le ofrecen a ellos un camino fácil y después les salen con la droga, es la mejor manera de perder la juventud. Esos casos, sobre todo para las muchachas que las embelezan con aquello de tú si eres bonita, de tú puedes lograr tal cual cosa con tu cuerpo o tal cual cosa con tu juventud, eso simplemente habría que desoírlo. Los jóvenes hoy tendrían que meterse y deberemos poderle ofrecer a las jóvenes
y a los jóvenes un ambiente sano, para que en ese ambiente sano puedan autotrabajarse, puedan autofortalecerse y puedan poquito a poco en la relación con los demás ir ganando al fin y al cabo un espacio para superar la hipocresía y llegar a lo que es la autenticidad de la vida que un joven merece para ser feliz, para ser verdadero, para ser auténtico. Déjanos tus comentarios respecto a qué meme de En fin la hipocresía te haya causado como más risa o incluso te haya dejado pensativo, como que o tiene mucho desierto, cosas así. Déjanos en los comentarios y también ya ahorita queremos nuevos temas. Ya teníamos 3, estamos trabajando en el tercero, pero a partir de allí quisiéramos que ustedes también nos digan en qué están interesados, de qué quisieran escuchar y nosotros a partir de eso elaborar por lo menos una lista de otros 3 temas que compartamos la siguiente ocasión. Chévere. Bueno, profesor, muchas gracias. Chévere.